Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Y hoy quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Luis Toro. Acompáñame hasta el final de este video. Pero el entendimiento de aquellos se embotó. Pero el entendimiento de los judíos se les embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Porque hasta el día de hoy, cuando los adventistas o los judíos leen el antiguo pacto, el antiguo testamento, donde dice que hay que guardar el sábado, les queda del mismo velo, les queda el mismo velo. Escuche lo que viene. no descubierto, el cual por Cristo es quitado. No descubierto, tienen un velo que les embota el entendimiento, pero cuando ella ve que está escrito en el Nuevo Testamento y que ya Cristo resucitado con él se quita el velo, entonces ya deja a un lado la doctrina judía, que es la que toman los adventistas. Sigue. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Cuando se lee el Antiguo Testamento, por eso los adventistas leen el Antiguo Testamento, se aferran al Antiguo Testamento, porque mientras que se lee a Moisés, un velo les tapa, no son capaces de ver. Necesita un Padre Toro que se lo muestre con capítulos y versículos. Y a mí me alegra, y yo felicito a la hermana, porque ella no es fácil, hermanos. No es fácil, después que le hayan dado una doctrina tantos años y venga alguien y le muestre otra cosa, hermanos, no es fácil. Tiene que tener mucha valentía y tiene que tener mucha fe y tiene que tener un corazón dócil a la palabra de Dios. Por eso yo felicito a la hermana. Y es un gran ejemplo, porque observen con cuánta humildad, con cuánta sencillez, ella está leyendo la palabra y la asimila y va mirando y se va interrogando. Aquí está escrito. Pero la inteligencia de ella es, explíquemelo, muéstremelo en la Biblia. Hay que ser inteligente. Eso es una persona inteligente. La persona terca dice, a mí me enseñaron esto, aunque usted me lo muestre en la Biblia, yo no lo creo. Pero ella es inteligente y dice, muéstremelo en la Biblia. ¿Quiere pruebas? Entonces ella se abre a escuchar otra versión de lo que le han enseñado. Ella se abre a mirar, oye, ¿por qué en la Iglesia Católica enseñan estas cosas? Por algo será, por algo será. Yo tuve, perdónenme, ahorita seguimos, yo tuve la oportunidad de hablar con el formador de los adventistas del Táchira, de Venezuela. Déjeme decirle, el hermano Asdrúbal. Hermano Asdrúbal, yo sé que vas a llegar a ver este video donde estés. Y debo decirle, hermanos, que yo he debatido con muchos pastores. Pero mi respeto para Asdrúbal. De entre todos los pastores que yo he debatido durante 19 años, me siento dichoso de haber encontrado un hombre conocedor de las Escrituras como Asdrúbal. Y era adventista. Asdrúbal dio unas clases magistral que yo mismo me quedé saboreando cómo este hombre gustaba las Escrituras, pero todo del Antiguo Testamento. Y lo hacía, expuso, porque él iba, yo daba enseñanzas de Biblia, y él llegó, y él se metió, a mí nunca un protestante se me oculta muy a la buena, y él se metió más de un mes recibiendo la enseñanza bíblica, y yo no descubrí que era pastor protestante, yo no lo descubrí. Pero el día en que yo toqué, el día domingo, después que yo me fui, él explotó y se paró en la puerta y le decía a todo el mundo que yo lo había engañado. Fue alguien corriendo y me dijo, me regresé y le dije, ¿es verdad lo que usted está diciendo? Dijo, sí, yo soy pastor, formador de los adventistas del Táchira. Y le dije, ¿usted podría dar la clase el próximo viernes? Dijo, sí.
Le dije, prepárese el día sábado, convenza a toda la gente, pues convénzalo, prepárese. El hombre fue y me dio una clase magistral, bella, y me dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes vuelve a dar la clase, eran 2 horas. Dio clase magistral y dijo, me faltó tiempo. Le dije, el próximo viernes da otra vez. Le llegaron con el chisme al otro padre, que yo estaba en la parroquia, que todos se iban a meter adventistas. Y el padre me llamó y me dijo, padre, la gente está asustada, ese pastor sabe muchísimo y lo va a confundir a usted. Y les dije, a ver un momentico, ¿sabe qué? Si yo no supiera lo que estoy haciendo y no conociera la doctrina de la iglesia, yo ya me hubiese metido a protestante. Digo, entonces siga. Después llegamos y fue un debate. Y él me dijo, me dio 10 puntos. Y me dijo, yo quiero que usted me tumbe estos 10 puntos. Y si usted no me los tumba, usted es un mentiroso. Ya había dado clase magistral tan bonitas y yo le dije, se la tumbo una por una. Y fui tumbándosela. La primera, con cita bíblica, pácata, 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 pácata. Y cuando me tocó a mí, ya le tumbé todas. Cuando se la tumbé toda, él pidió permiso en público. Permiso para hacer una llamada a mis maestros. ¿Cómo no? Llamó a 5 maestros. Aló, primero uno por uno. Maestro, estoy debatiendo con un cura. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace el cura? Una cita bíblica, una sola me pide el cura, donde diga en el Nuevo Testamento que hay que guardar el domingo y no el sábado y no el domingo. Dame una. No, ya le di esa y me la tumbó. Nada, ya me di esa y me la tumbó. No, gracias. Llamó a 5 y le dijo lo mismo. Porque yo le dije, solo una pregunta le doy. Yo quiero meterme adventista. Dame un capítulo y un versículo donde nos mande a guardar el sábado el día. En el Nuevo Testamento los discípulos lo guardaban. Muéstremelo. Como no pudo, agarró el micrófono y le dijo al público, un público grande, un pueblo que se había reunido para ver el debate. Público presente. No tengo respuesta. Esto no quiere decir que el cura tenga la verdad. Esto quiere decir que yo no conozco la respuesta y que las citas que me ha dado el cura me han dejado tapado porque yo no busco defender una doctrina, yo busco la verdad. Y yo no puedo oponerme a lo que está escrito, porque yo lo ponía a leer a él. Yo no puedo oponerme a lo que está escrito. Pido perdón, pero no tengo respuesta para el cura. Me siento a escuchar al cura y lo que él diga, pues está en la Biblia. Y esto yo nunca había visto un cura que le predicara con Biblia. Pero una cosa sí hago, prometo delante de Dios y de ustedes que me voy al extranjero a estudiar para buscar en el Nuevo Testamento dónde manda guardar el sábado y dónde los discípulos guardaban el sábado y no el domingo. Y le dije, perdón pastor, pido la palabra. Dijo, diga, ese día me meto adventista. Y dijo el hombre, muy bien. Y dijo el hombre, y doy la palabra delante de Dios y los hombres, que si no la encuentro, me meto a católico. El hombre se fue. Al año me cambiaron a mí del lugar y una misa de despedida, y cuando estaba en la misa, en el momento de la paz, yo veo un hombre parecido a Trúbal, y me quedo mirándolo, y a él le da risa y me dice, sí, soy yo. Y le di la paz y le dije, a Trúbal, ¿qué hace usted aquí? Me dijo, padre, estoy estudiando todavía no he encontrado la cita, pero sepa que si no la encuentro me meto a católico. ¿Y sabe qué, padre? Vengo a despedirlo. Y le dije, ¿cómo le va? Estaba como en el Brasil, fue que me dijo. Dijo, me va muy bien. Y le dije, ¿qué? ¿Por qué tan bien le va? Dijo, porque allá no he encontrado ningún toro que me restriegue la Biblia en la cara. Pero fue un hombre muy sincero. Y he debatido con muchos pastores formadores. Debatí con el formador de los adventistas de Colombia. Y debatí con adventistas en Colombia también. Están grabados los videos. Y ninguno de ellos, a pesar de que son pastores, vean los videos, véanlo, ponga adventistas y el Padre Toro, o Padre Toro y adventistas. Vean los videos y le digo lo mismo, muéstreme un capítulo, muéstreme un versículo, no existe. Y termine la idea, termine lo que dice ahí. Padre, quiero aclararle a la gente de internet
que estamos en Corozal, Belice. La hermanita Arcelia, me gustaría que dijera si alguien aquí la contrató o si usted está espontáneamente y libremente expresando su pensar y su doctrina. No, nadie me contrató. Fue Cristo que me dijo hacer un debate. Aquí. Muy bien, hermana. Entonces vamos a terminar la idea. Repita lo último que leyó. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, el Señor... ¿Cuándo qué? Otra vez. Pero cuando se conviertan, el Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. De modo que si la hermana hoy se convierte al Señor, podrá quitársele ese velo y podrá ver con claridad que en el Nuevo Testamento los discípulos se reunían el día domingo y daban culto a Dios el día domingo, que en el Antiguo Testamento era el sábado, hasta ahí estamos bien, pero que en el Nuevo Testamento ya es el día domingo. Incluso, si mal no recuerdo, a ver si era esa, si la pego, si no la pego, pues no la pego. Isaías 1:13, ya había profetizado Isaías que llegaría el tiempo, si quiere yo se lo buscar a ella, de la Reina Valera. Isaías 1:13, ya había profetizado que ya Dios no le gustaría, iba a rechazar el día de reposo de los judíos. Isaías 1:13, ya Isaías lo había profetizado y se cumplió. Isaías 1:13. No me traigas más vana ofrenda. No me traigan más vanas ofrendas, le está reclamando el pueblo judío. El incienso me es abominación. Luna nueva Y pare en la oreja. y día de reposo. Ya me cansé de eso, me causa abominación. Día de reposo. Y lo dice la Sagrada Escritura. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Son iniquidad, no lo puedo resistir, vuestra fiesta solemne. Por eso dice que Dios planteó un nuevo día. Sigue, Luis. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Esa fiesta solemne que era el Sabbat, la tiene aborrecida mi alma. Entonces la palabra del Señor es muy clara. Y yo le he comprobado con la Biblia a esta hermana. Solamente queda que lo crea o no lo crea. E incluso este video que ha grabado en YouTube, usted hermana puede agarrarlo, puede buscarlo y podrá entender que lo que yo le acabo de decir está en la Biblia. Y si usted le pregunta a algún adventista, el adventista le va a decir por qué no le sacó cuando Pablo se reunía en las sinagogas en el Nuevo Testamento, allá Hechos capítulo 17, versículo del 1 en adelante, donde dice la Biblia que Pablo tenía costumbre de reunirse el día sábado. Y antes de que ese adventista se lo diga, yo le doy la cita. Hechos capítulo 17, versículo 1 en adelante, para que ustedes vean que Pablo se reunía el día sábado. Era costumbre. ¿Pero con quién? Pasando por Anfípolis
y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿De los qué? ¿De los qué? Judíos. Aquí está claro, no de los cristianos, de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo. Por 3 días de reposo, aquí dicen los adventistas, ve que Pablo se reunía, era costumbre de reunirse el día de reposo. No, era costumbre que Pablo el día de reposo le llegaba a los judíos en la sinagoga, que los judíos estaban reunidos los sábados, los judíos siguieron reuniéndose los sábados y los discípulos el domingo. ¿Y Pablo cuál era la costumbre? Que quería predicarle a los judíos. Si va el domingo no los encuentra. Tenía que ir el sábado. Repítelo para que vea. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces Pablo le va a predicar a los judíos. ¿Cuándo le va a predicar? El día sábado. Y fue a discutir con ellos con las Sagradas Escrituras. Pero no quiere decir que Pablo se reunía el sábado, perdón. Se reunía, era el domingo, pero el sábado agarraba a los judíos reunidos. Concluyo, si se reunían en el Antiguo Testamento y era un mandato de Dios, el día de reposo, el día sábado. Listo. Cuando viene Cristo, ya comienza la nueva alianza, el nuevo pacto. Y entonces comenzamos, como dice Hebreos 4:8, un nuevo día que nos queda a nosotros. ¿Tiene otra preguntita, hermana? Mi pregunta es, ¿por qué no le gusta tocar Lucas 4:16? Tóquelo, vamos a leerlo, claro que sí. A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. Y ustedes deben escucharlo, porque ella quiere que se lo predique y se lo voy a predicar. Vino a Nazaret, donde se había criado. Vino a Nazaret, donde se había creado. Nazaret era un pueblo judío, donde se había creado. Era judío, Jesucristo era judío. Entonces aquí está hablando por qué Jesucristo guarda el sábado. Porque era de Nazaret, donde se había creado, del pueblo judío de Nazaret. Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Entró a la sinagoga como era la costumbre de todos los judíos. Entrar en la sinagoga el día de reposo, el día sábado. Y se levantó a leer y le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu Santo del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Muy bien, ya lo leímos. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere que aprendamos? Quiero que usted me explique el contexto de ese versículo. El contexto de ese versículo. Jesucristo fue judío. Como judío se circuncidó al 8º día, según dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Como judío fue presentado al templo, como dice Lucas capítulo 2, versículo 22. Vamos a leérselo. Fue judío. A ver, léalo. Como judío, Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar el niño, le pusieron por nombre Jesús. A Jesús lo circuncidaron al 8º día. ¿Los adventistas se circuncidan? No. Pero está en el Evangelio. ¿Y Cristo se circuncidó? ¿Por qué no se circuncidan? Pues eso se lo puede preguntar a un pastor. Está buena la respuesta. Entonces, antes de que le responda el pastor, yo se la respondo.
Porque Jesucristo vivió en el pueblo de Israel y fue judío y cumplió la ley judía. Y como judío tenía que circuncidarse. Como judío tenía que ir a la sinagoga los días sábados. Pero si Cristo entraba a la sinagoga el sábado, entonces yo tengo que ir al sábado a la sinagoga. Pues Cristo se circuncidó. ¿Por qué no se circuncida? Él era judío. Cristo iba y se reunía en el templo. ¿Se acuerda que duraban tres días de camino? Bueno, para ir al templo, los judíos tenían que ir al templo, creo que era una vez al año, si mal no recuerdo. Los adventistas van al templo de Jerusalén o a los muros de Jerusalén una vez al año como hacían los judíos. No. ¿Por qué no? Eso era una ley del Antiguo Testamento. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión y espero que juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y un momento de inspiración en las palabras del Padre Luis Toro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de darle like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a poder difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.